Amén, hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del versículo 18. Vamos a leer hasta el 22, hermanos. Señor, gracias. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Hermanos, tenemos un pasaje que es bien importante, hermanos. Pienso que este es uno de los puntos más altos que tiene la Escritura. Sería como si llegáramos a la cima de la montaña, hermanos. Y en cuanto a esto, yo, reflexionando un poco en este pasaje y en esta gran declaración que hace Pedro aquí, que Lucas nos registra, hermanos, y es a veces la costumbre que nosotros tenemos en cuanto a algunas partes de las Escrituras, hermanos. Casi a esa pregunta que el Señor hace acerca de quién decís vosotros que soy yo, muchos podríamos responder rápidamente como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, pero muchas veces esa respuesta surge del modo automático a veces en el que estamos nosotros. Poco reflexionamos en esta gran verdad que Lucas nos ha dejado registrado acá, que el Señor nos permite que hoy podamos estudiar, hermanos. Y qué triste a veces que nosotros pensamos que son cosas que son fundamentales y que es únicamente para aquellas personas que están iniciando en el camino, que están iniciando en el Evangelio, hermanos. Recordando un poco el propósito o por qué Lucas escribió este evangelio, y era para afirmar la fe de un creyente nuevo, de Teófilo. Bueno, sí, Lucas le va a mostrar aquí que este Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. En esta declaración de Pedro está contenido tal vez la esperanza de toda la humanidad. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy en cuanto a esa verdad, hermano? Hemos pensado en esto en estos días, hemos leído estos pasajes de pronto hace poco y hemos reflexionado: Señor, eso eres tú para mí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? A veces somos muy fríos y muy automáticos en nuestras respuestas, hermano. Y poco reflexionamos en esto. Entonces vamos a ver hoy con la ayuda del Señor este pasaje, hermanos. Vamos a entrar a mirar esta gran confesión de Pedro y cómo eso va a traer un gran consuelo para nuestro corazón. Nos va a animar bastante recordar esta verdad acerca de Cristo. Entonces ahí en el versículo 18, Lucas nos dice que esto aconteció mientras Jesús oraba aparte. ¿Y qué era lo que había ocurrido anteriormente? ¿Qué era lo que había pasado? Ya lo hemos venido viendo. Cómo el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les encomendó el llevar el mensaje, que les dio autoridad para que liberaran a las personas endemoniadas, para que sanaran a los enfermos. Y ellos llevaron a cabo esta misión en la región de Galilea. Esta misión tuvo un gran impacto que llegó a oídos de Herodes, y Herodes también se hizo esta pregunta: ¿quién es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es ese? ¿Será Juan el Bautista que ha resucitado? Entonces había una gran expectativa, había una gran incógnita en las personas acerca de quién era este hombre. Y ahora los discípulos que estaban cerca de él, que habían caminado con él, que habían visto las señales, que habían visto los milagros, habían escuchado su enseñanza. Ahora ellos empiezan a ver que toda esta obra que Jesús hacía no era algo que se hiciera porque era un hombre común y corriente, hermano, sino que había algo extraordinario, había algo más en él. No era una persona común y corriente, y hace 8 días era más evidente en ese milagro tan grandioso que compartía nuestro hermano acerca de la multiplicación de los panes y los peces, como el Señor alimentó una multitud en el desierto, algo que prácticamente parece imposible para las personas, pero Él lo hizo.
¿Y por qué lo hizo? Porque es Dios hecho hombre. Y las personas empiezan a ver esto. ¿Por qué ocurre esto? Los discípulos empiezan a decir, esto no es normal. Los gobernantes empezaron a preguntarse, ¿quién será este? Tantas señales, tantos milagros, esto no puede ser de una persona normal. Entonces, enseguida de que esto ocurre, dice que el Señor estaba orando. Ahí Lucas nos dice en el versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces el Señor Jesús se encuentra orando y en medio de su oración él le surge o va a inquietar el corazón de los discípulos para mirar qué pensaban ellos acerca de él. Pero primero el Señor va a preguntar qué es lo que están pensando las multitudes acerca de él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces aquí vamos a empezar a ver cómo el Señor primero empieza a tratar con los rumores o aquellas cosas que se estaban diciendo acerca de él. Lo veíamos hace 15 días también cuando compartíamos de Herodes. También las personas decían algo acerca de Jesús, decían lo mismo que vamos a ver acá. ¿Es Juan el Bautista? ¿Es alguno de los profetas? ¿Es Elías? Y el Señor les va a preguntar a ellos acá ahora, pero ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces había mucha expectativa en saber acerca de quién era Jesús. Había mucha esperanza también acerca del prometido, aquel enviado de Dios, aquel de quien las Escrituras en el Antiguo Testamento profetizaban, aquella persona que Dios había dicho que iba a ser la esperanza, la promesa, el renuevo, su Mesías, el ungido, el siervo. Todos esos calificativos que están en el Antiguo Testamento describiéndonos a la persona más importante que habría de caminar en la tierra. Entonces lo primero que el Señor hace aquí es preguntarle a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes ellos dicen que soy yo? Hermanos, si vemos que esa es una pregunta que se encuentra bastante en el Evangelio de Lucas, y como Alberto lo hablaba hace 20 días, hermanos, vemos cómo el Señor empieza progresivamente a revelarse en cuanto a quién es Él en el Evangelio, como nos lo describe aquí Lucas. Y veíamos algunas preguntas que se hacía la gente en cuanto a Cristo, acerca de Jesús, ¿quién era este? Y yo recuerdo un poco aquellas preguntas. Recordábamos en Lucas 7:20 que Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Verdaderamente eres tú, Señor? Los discípulos también se preguntaban, ¿quién es este? En Lucas 8:25, cuando ellos iban en la barca, dice que se levantó el viento, se levantó la tormenta y que el Señor estaba allí dormido y los discípulos se asustaron y enseguida fueron y llamaron al Señor y lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no te da miedo que nosotros perecemos? Y el Señor enseguida se levantó, reprendió los vientos y las aguas. Y dice que ellos se hicieron la pregunta dentro de sí mismos, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Entonces había esta pregunta en el corazón de los hombres. También recordaba que los judíos decían, dinos abiertamente si tú eres el Cristo. También vemos como Herodes se preguntó, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y aún también más adelante Pilato iba a decir, ¿eres tú el rey de los judíos? Y había esta pregunta en cuanto a esta persona, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que está trastornando la región? ¿Quién es este que está haciendo tantas señales, tantos milagros? Que tiene tanta autoridad a la hora de hablar. ¿Quién es este? Y estaba esta pregunta. Y ahora el Señor le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Hermanos, si vemos cómo Lucas nos empieza progresivamente a revelar, o bueno, el Señor nos permite ver progresivamente la revelación acerca de su Hijo, hermanos. La persona más importante en la historia de la humanidad. Aquel que iba a dividir la historia de la humanidad en dos. Aquel en quien esperaban las naciones, en quienes esperaban los judíos, hermanos. La esperanza de los israelitas, pero también la nuestra. Y acá va a haber
la revelación máxima acerca de quién es Él. Obviamente más adelante vamos a encontrar otras afirmaciones que van a confirmar esta verdad. Más adelante, aquí en este mismo capítulo, en la Transfiguración, vamos a ver cómo da testimonio Dios mismo acerca de su Hijo. Dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Más adelante el guarda en la cruz va a decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y vemos cómo el propósito de Lucas en este evangelio es mostrarle a Teófilo esa verdad. Has creído en el Cristo, estás en la verdad, tienes una esperanza segura. Y eso es lo que nosotros debemos ver hoy, hermanos, y volver a sentir ese gozo que a veces perdemos por causa de la monotonía, puedo decir en algún sentido, hermanos. Creer que el mensaje acerca de Jesús o el mensaje del Evangelio es únicamente para los nuevos y no recordarlo en nuestra vida, hermanos. Y ver cómo esto es teología que calienta nuestro corazón, hermanos. Saber quién es el Cristo, quién es Jesús y saber que estamos seguros en Él. Entonces las personas empezaron a decir, ahí en el versículo siguiente: los discípulos le respondieron, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que alguno de los profetas ha resucitado. Hermanos, y el Señor empieza a probar el corazón de los discípulos. Pero antes de eso, ¿qué había hecho el Señor? Les había mostrado el poder de Dios, les había mostrado los milagros. Iba preparando el corazón de ellos con pequeñas cosas para que llegara ese momento en el cual Él les iba a revelar quién era Él. Y que ellos pudieran decir con toda confianza aquella declaración que dijo Pedro. Entonces lo primero que empiece a preguntar el Señor es: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Entonces rápidamente, porque esto lo hablé hace 15 días, que la gente decía que era Juan el Bautista. Entonces recuerdan que hace 15 días, leíamos allá en Marcos capítulo 6 el paralelo de Lucas 9, que nos relata cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Y algunas personas decían: tal vez Juan el Bautista resucitado, inclusive fue lo que pensó Herodes. ¿Y Juan el Bautista quién era? Juan el Bautista era un hombre justo, como nos lo decía ahí Marcos. Decía que era un hombre poderoso, era una persona respetada en el pueblo, era alguien visto como un profeta. Y aún el mismo Señor Jesús lo dijo: no hay nadie mayor que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer. Porque él era aquel que iba a cerrar como el ciclo profético y era aquel que iba a ver con sus ojos lo que los demás habían visto por revelación o habían escrito por la revelación de Dios. Juan el Bautista fue aquel que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que las personas empezaron a decir: este es Juan el Bautista, que tiene autoridad, tiene poder. Y veamos, Juan el Bautista había sido muerto, él había sido decapitado por Herodes, acá por causa de Herodías, mujer de Felipe, la cual estaba con Herodes en adulterio. Y Herodes lo tenía como un hombre justo y las personas lo veían como un profeta de Dios. Y el mensaje de Juan era confrontador y esto hizo que que Herodías se molestara y buscara la muerte de Juan. Entonces las personas empezaron a relacionar a Jesús con Juan el Bautista. Decían: este es Juan el Bautista, que tal vez ha resucitado, y empezaban a comparar a Jesús con él. También otros empezaron a decir que él era Elías. Recordábamos que Elías era un gran profeta, que fue un gran profeta en la historia de Israel, una persona que hizo grandes señales, que hizo grandes milagros, aquel que hizo descender fuego del cielo, que resucitó el hijo de la viuda, aquel que oró para que no lloviera. Fue un hombre con muchas señales. Tal vez otros decían: es alguno de los profetas que ha resucitado, hermanos. Y encontramos a lo largo de las escrituras del Antiguo Testamento cómo los profetas hacían señales y milagros, dando a entender que el poder de Dios estaba obrando en ellos. Hermanos, y esto era lo que la gente ahora veía en Jesús. Veían que Él resucitaba, que Él hablaba con autoridad,
que Él sanaba, que Él sacaba fuera a los demonios. Hermanos, si las personas tuvieron esa noción acerca de Jesús, hermanos, y como lo veíamos, no es algo que sea diferente hoy en día acerca de quién es Jesús, hermanos. Porque así como las personas en aquella época pensaban que Él era una persona extraordinaria, un gran maestro, un profeta más, hermano, hoy en día las personas piensan, si uno les pregunta quién es Jesús, muchos dicen fue un gran hombre, era una persona que hacía milagros, pero pocas personas tienen esa convicción correcta acerca de quién es Él. Y algunos tal vez pueden decir correctamente, Él es el Hijo de Dios, pero simplemente como algo pasajero, algo por decirlo, porque lo han leído o lo han escuchado en algún lado. Bueno, sí me parece impactante algo que decía James Stewart acerca de este pasaje. Bueno, lo cita William MacDonald. Hermanos, porque el Señor quiere primero probar el corazón de los discípulos preguntándoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque para las personas Jesús era alguien más a otros que ya existían. Era otro profeta más, tal vez Juan el Bautista. Y decía James Stewart, es como si para las personas Jesús fuera uno entre muchos. Y no es eso lo que es Jesús, porque Pedro nos va a decir que Él es el Hijo del Dios viviente. Él no es uno entre muchos. También como Él decía, Jesús tampoco es el primero de tantos, aquel que ocupa el primer lugar de muchos. No, Él es el único. Jesús es único. Y primero Él quería saber qué era lo que las personas decían acerca de Él. Decía James Stewart, Cristo declaró ser algo y alguien sin precedentes, sin paralelo, sin rival y singular. Las personas pensaban que Él era uno entre muchos, que pensaban que era Juan, Elías o cualquiera de los profetas, Jeremías. Hermanos, pero Jesús no es otro entre muchos, Jesús es único. Y eso es lo que debe ser para nuestro corazón, hermanos. Entonces, después de que el Señor indaga acerca de lo que las personas preguntaban o decían acerca de quién era Él, Él va a entrar a preguntarle a los discípulos en el 20. Y Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Hermanos, y acá está la pregunta más importante. La pregunta más crucial que puede hacérsele a una persona es, ¿qué piensa acerca de Jesús? Y es la pregunta que Él está haciendo a sus discípulos. Como decía, es el punto alto, un punto muy alto en cuanto a la revelación acerca de Dios, de la revelación de su Hijo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos, y como les decía al principio, nosotros muchas veces lo decimos automáticamente. Recitamos prácticamente de memoria el versículo, pero poco reflexionamos en esta verdad. La declaración que Pedro va a dar acerca de Él tiene tiene un peso, hermanos, y además va acompañada de una palabra muy importante, que es la palabra Cristo. ¿Quién es este Cristo? Porque a veces nosotros decimos, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no tenemos en mente o no llegamos a imaginar qué es lo que eso implica o cuál es ese significado para nuestra vida, hermanos. Y esto tiene mucho que ver con lo que se decía acerca de Él en el Antiguo Testamento, hermanos. Si nosotros fuéramos conscientes constantemente de quién es Jesús el Cristo, hermanos, cuando apreciemos la cruz, hermanos, no podríamos más que exclamar diciendo gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Porque allí no murió un hombre cualquiera, no murió otro profeta, no murió el reemplazo de Juan el Bautista, hermanos, allí murió el Hijo de Dios, el Cristo. Y voy a entrar a mirar un poco, hermanos, acerca de quién es este Cristo, por qué había tanta expectativa en cuanto a Él, por qué tantos estaban esperando que se revelara, que llegara ese momento en el cual conocer a aquel enviado de Dios. William Barclay dice, este es uno de los momentos más cruciales de la vida de Jesús.
Les hizo esta pregunta a sus discípulos cuando ya había decidido ir a Jerusalén. Sabía muy bien lo que le esperaba allí. Y la respuesta que dieran a su pregunta tenía una importancia capital. Sabía que iba a morir en una cruz y quería saber, antes de ponerse en camino, si había alguien que hubiera descubierto de veras quién era Él. Descubrir quién es Él. Saber quién es el que murió en la cruz. Va a hacer que nosotros nos llenemos de asombro cada vez que recordemos por qué Él fue allí. Hermanos, de verdad no dejaríamos de decir gracias, Señor. Porque no fue un hombre común y corriente. Fue el hombre más importante que pisó la tierra. Fue el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el que murió en la cruz, hermanos. La cruz sería de mucho valor para nosotros, hermanos. Entonces tenemos aquí esta declaración de Pedro. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y vemos esta palabra que aparece aquí, la palabra Cristo, que otra traducción nos dice lo siguiente, dice, díjoles, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro respondiendo dijo, el Mesías de Dios. Entonces tenemos aquí esta palabra Cristo, que también sería la palabra Mesías, que quiere decirnos de aquel ungido o aquella persona que Dios había prometido como medio para salvar a las personas, hermanos. Y obviamente ahí ese término se usa en varias partes de las Escrituras. Cuando se habla de ungido, de aquel Cristo, del Cristo, del ungido, del Mesías, se hablaba también de aquella persona que había sido designada para un oficio específico. En el periodo de los reyes vemos que los reyes eran ungidos. Y también David dijo, ¿cómo voy a extender mi mano contra el ungido del Señor? Cuando habló en cuanto a Saúl. Hermanos, si vemos todo esto en el Antiguo Testamento es porque los reyes, ellos tenían el propósito de gobernar al pueblo o de llevar al pueblo, y en cierta manera la figura del rey traía una esperanza hacia el pueblo, de aquel que tal vez los iba a ayudar en medio de sus dificultades, y esto tenía un asombro un poco de lo que iba a ser el ungido, el prometido de Dios. Más, pero adicional a eso tenemos todas las demás promesas del Antiguo Testamento en cuanto a aquel que iba a ser dado como sustituto por nuestro pecado. Y encontramos desde Génesis 3 lo que conocemos como el protoevangelio, ¿no? Es decir, allá que la simiente de la mujer iba a ser mordido, pero que él iba a destruir a la serpiente, él iba a pisar a la serpiente. Todas esas promesas que nos hablan acerca del enviado de Dios. También en Génesis 12, cuando Dios hace el llamamiento a Abraham, Él le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dándonos a entender de que no era algo que esperaban únicamente los judíos, algo que era únicamente para el pueblo de Israel, sino que era algo también en lo cual toda la humanidad se iba a poder beneficiar, hermanos. Y en lo cual nosotros también hoy nos gozamos y nos alegramos, hermanos. Entonces el término Mesías era un término utilizado como título oficial de la figura central de la esperanza en el Antiguo Testamento. Y lo vemos en varias partes. Bueno, aparece la palabra ungir o el ungido, pero únicamente encontramos el Mesías o la palabra como tal, el Cristo en el Antiguo Testamento en Daniel, cuando Daniel nos habla ya del Mesías príncipe que iba a ser herido. Y vemos cómo se nos habla de este personaje tan importante y cómo había tanta expectativa en cuanto a saber en qué tiempo Dios iba a revelar a su Hijo en la tierra. Aquel que iba a ser el descendiente de David. Ahí en 2 Samuel 7:12, hermanos, yo mirando un poco acerca del Cristo, de verdad que uno se siente como corto a veces en el corazón. Quisiera uno poder decir todo, poderme detener aquí en cada profecía que se hablaba acerca de Jesús, hermanos, porque es algo que verdaderamente llena nuestro corazón de alegría, hermanos, ver cómo Dios habló hace mucho tiempo por medio de los profetas, pero allá, como dice el autor de Hebreos, pero hoy nos habla en su Hijo,
Hoy nos ha revelado esa verdad. Hoy a nosotros nos ha mostrado claramente que su Hijo ha venido, nos ha dejado claramente verle y hemos podido ser consolados en Él. Había una gran expectativa en cuanto al descendiente de David, también lo encontramos en varias partes de los Salmos y en 2 de Samuel 7:12, el profeta le dice a David que iba a haber uno que se sentaría en el trono de él eternamente y para siempre. Ahí dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Y en el 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, cada vez que había un rey, surgía esta esperanza de si este iba a ser. Pero vemos que fue un fracaso. En el periodo de los reyes vemos cómo todos los descendientes de David, desde Salomón, inclusive David mismo, fueron un fracaso como tal, en cuanto a ser esta figura principal que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Aquel que sería el rey eterno, el Mesías, el gobernante, el salvador de la humanidad. Vemos cómo el periodo de los reyes fue un fracaso y en la historia de Israel fue así, hasta que llegó el tiempo prometido, el tiempo que Dios había designado, en el cual Él iba a revelar a su Hijo, al Cristo. También vemos que estaba la expectativa cerca en cuanto a un gran profeta, como lo dice Deuteronomio 18, que Moisés dice: y profeta como yo levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Un profeta como Moisés, alguien con esa autoridad, alguien con ese llamado. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento como Moisés fue ese hombre, el líder que guió al pueblo de Israel por el desierto para liberarlo de Egipto. Hermanos, asimismo Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado, ha liberado a su pueblo. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento nos muestra estas figuras en cuanto al rey, en cuanto al profeta, en cuanto al Mesías, en cuanto a aquella persona que había de venir, hermanos, para cumplir el propósito de Dios, hermanos. Y así encontramos varios pasajes, hermanos, y como les decía, si quisiéramos entrar a mirar cada profecía que había acerca de Jesús, hermanos, en el Antiguo Testamento, tal vez nos demoraríamos más de un año mirando pasaje por pasaje. Tenemos a Isaías 7, que nos habla de la Virgen concebirá y dará un niño, el cual será su nombre Emmanuel, hablándonos de aquella promesa de Dios. También ahí más adelante en el 9 nos muestra que este será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mostrándonos que había una esperanza, había una promesa, la cual tal vez los israelitas veían como un libertador, un rey justo que tal vez los librara de la esclavitud y de la opresión. Y para muchos judíos el tropiezo es que ellos solo vieron eso, no vieron aquellas otras partes donde se habla del siervo sufriente, de aquel que iba a cumplir la voluntad de Dios en la cruz, como lo narra Isaías 53. Y vemos todo esto que se nos habla en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, hermanos. Y llega este momento crucial, este punto en el cual el Señor le dice a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro enseguida dijo: eres el Mesías de Dios, eres el enviado de Dios, eres el que tantos han estado hablando, eres el esperado de las naciones, eres el deseado. Tú eres eso. Y vemos cómo el Señor aquí se revela de una forma abierta a sus discípulos, hermanos. Y cómo nosotros hoy podemos recordarlo, como Él se nos ha mostrado a nuestra vida, hermanos. Si nosotros también hemos visto esto en Jesús, si también nosotros hemos visto esto en Cristo, o únicamente lo vemos como un hombre más en la historia, o únicamente lo vemos más como alguien que puede ayudarme en cierta dificultad física, pero no lo veo como aquel que ha venido, que ha sido enviado
de parte de Dios para reconciliarme con Él, que es aquel por medio de quien yo puedo estar cerca de Dios. Hermanos, ¿cómo nuestro corazón se ha enfriado? Si tal vez escuchamos estos pasajes y decimos, ya lo sé. Tal vez rápidamente podemos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cierro mi Biblia y sigo haciendo las cosas sin reflexionar en quién es Él, hermanos. Por eso a veces nuestra vida se ve tan fría, hermanos, porque la cruz cobra valor cuando sabemos quién fue el que murió allí. Tanto tiempo, tantos años, tantos hombres en la historia escribiendo acerca de Él, Dios enviando mensajero tras mensajero. Hermanos, si llega el tiempo exacto en el cual esto iba a cumplirse. Los discípulos iban a ser testigos de esto, y ahora nosotros también podemos decir, tú eres el Mesías de Dios, porque lo hemos podido ver en la Escritura, como cada cosa que se decía acerca de ti se cumplió al pie de la letra. Ni una ha dejado de ser así, hermanos. ¿Cuántas profecías Jesús cumplió nomás el día de su muerte, el día de la crucifixión? ¿Y cuántas veces aún, cuántas personas aún siguen dudando acerca de Él? ¿Cuántas personas aún siguen en su rebeldía en cuanto a Él? ¿Cuántas personas lo único que dicen es, Él fue un revolucionario más? Pero no lo ven como el Cristo, hermanos. Si nosotros recordamos nomás paralelamente el pasaje allá en Mateo 16, el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, eso es una revelación de parte de Dios. Los sacerdotes, los fariseos no pudieron verlo, aunque ellos sabían la ley de memoria. Ellos no lo vieron. Antes se burlaban de Él. Pero ahora estos, sus discípulos, podían decir, tú eres el Cristo. Hermanos, eso es una gran alegría para nosotros, hermanos. Como les decía, de verdad esto es teología que calienta el corazón, como dice Samuel Pérez Millos. Más adelante en el capítulo 24 de Lucas, el Señor se va a encontrar con los discípulos de camino a Emaús. Y dice que les iba a mostrar las Escrituras desde Moisés en adelante, mostrándoles cómo Él había cumplido cada palabra al pie de la letra. Y ellos decían, ¿y no ardía nuestro corazón? ¿No arde nuestro corazón cuando escuchamos esta verdad? Hermanos, yo hace mucho, de verdad, no disfrutaba tanto sentarme a estudiar un pasaje. Hermanos, como lo hice hoy, toda la tarde, y decía qué alegría poder ver esto del Cristo, poder ver esto acerca de Dios, poder ver que Él fue el que Dios determinó en el tiempo y que murió en la cruz por mí. Ver que estoy en una verdad de la cual no voy a poder ser movido. Y eso era lo que Lucas quería mostrarle a Teófilo. ¿Cómo se habrá sentido él leyendo estos pasajes? En la declaración de Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Después de esa gran declaración de cómo el Señor le muestra a sus discípulos abiertamente quién es Él, rápidamente vimos, unos pasajes. Él les dice que ellos deben guardar silencio, que ellos no deben decir nada acerca de eso que acaban de eso que acaban de declarar. Dice que Él enérgicamente les dice, pero Él les mandó en el 21, que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente. Jesús les manda a guardar silencio en cuanto a esta gran verdad. Algunos comentaristas dicen, ya que al hacer tal vez evidente esa verdad en medio del pueblo, de forma tan abierta, hubiera traído problemas para Él. Iba a llegar el momento en el cual Él se iba a dar a conocer a todos los demás. Más adelante Él iba a decirle a Poncio Pilato, tú dices que yo soy el rey. A los otros les dice, ustedes dicen que yo soy. Más adelante, como
Citábamos ahora el soldado que está frente a la cruz, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Más adelante iba a llegar el tiempo. En ese momento el Señor quería que únicamente los discípulos supieran esa verdad acerca de Él, para luego confirmarles qué iba a ocurrir con este Cristo. En el 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Señor se asegura de que el corazón de ellos esté firme en cuanto a quién es Él. Y luego les dice, no le digan a nadie. Y ahora les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahí aparece otro término muy importante, hermanos, el término Hijo del Hombre. ¿Quién era este Hijo del Hombre? Daniel en el capítulo 7 nos habla acerca del Hijo del Hombre, aquel a cual el anciano de días le iba a entregar el reino eternamente. Hablándonos de Cristo y cómo Cristo iba a recibir el reino de parte de su Padre. Y vemos que Él les dice, es necesario que Él sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hermanos, y ese era el tropiezo que hubo en algunos judíos. Ellos esperaban un Mesías reinante, alguien que tuviera tal vez mucha pompa, que llegara y fuera tal vez un hombre así como David, de guerra, un hombre fuerte, un hombre que los liberara de la esclavitud en la que estaban, de la opresión en la que estaban. Pero ignoraban esta otra parte, que el Hijo de Dios iba a ser entregado, hermanos. Y no iba a ser entregado por los judíos, ni por Poncio Pilato, hermanos. Había sido entregado por Dios mismo, por su Padre, para morir en la cruz. Él iba a cumplir ese propósito allí. Dice William MacDonald acerca de este pasaje, el Salvador les desveló su propio inmediato futuro. Él había de padecer, había de ser desechado por los guías religiosos de Israel, había de ser muerto y resucitaría al tercer día. Esto naturalmente era precisamente lo contrario al concepto popular del Mesías, del papel del Mesías. Los hombres esperaban un caudillo belicoso, destructor del enemigo. Eso que él acaba de decir, esto debió sacudir a los discípulos, pero si como confesaban ellos, Jesús era verdaderamente el Cristo de Dios, no tenían pues razón alguna para desilusionarse ni desalentarse. Si Él es el ungido de Dios, entonces su causa no puede jamás fallar, no importa lo que pueda precederle a Él ni a ellos. Están del lado de los vencedores. La victoria y la vindicación eran inevitables. Después de que ellos tienen la revelación acerca de Cristo, de que Él verdaderamente era el prometido, Él les dice, y ahora yo voy a ser entregado. Tal vez ellos iban a ver, como la Escritura lo dice. Más adelante ellos iban a poder entenderlo de esa forma. Ahora el Señor estaba afirmando el corazón de ellos para que no desfallecieran en el momento de la prueba, para que no se cansaran en aquel momento en el cual Él iba a tener que padecer esto, para que ellos no se desilusionaran. Hermanos, y ahora para nosotros esto es una gran verdad, hermanos. Jesús no se quedó en la cruz, Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó, hermanos. Jesús fue entregado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros podemos estar seguros, hermanos, y así como decía nuestro hermano acá, no importa lo que pueda sucederle a él ni a ellos, nosotros estamos del lado de los vencedores. Nosotros estamos del lado del vencedor, de aquel que ganó la batalla, de aquel que gobernará eternamente, del Rey. No tenemos por qué tener temor, hermanos. Por más tristeza que a veces haya en nuestro corazón, hermanos. A veces tal vez pueda llegar la duda en cuanto a si el Señor puede ayudarme, hermanos. Lo mismo le ocurrió a Juan el Bautista.
después de haber dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, mandó a preguntar, vayan a los discípulos, les dijo, vayan y pregúntenle si verdaderamente es Él a quien esperamos o esperaremos a otro más. Y el Señor les dijo, vayan y díganle a Juan, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Hermanos, nosotros podemos ver eso. Así, por más tristeza a veces que haya en nuestra vida, por más a veces que las espinas del mundo parezcan ahogarnos, debemos recordar que Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto, a morir por nosotros, pero que también resucitó, hermanos. Y que en algún momento nosotros también vamos a estar con Él, como Él lo ha prometido, porque cada cosa que Él ha dicho la ha cumplido. Cada cosa que Él dejó escrita en su palabra se ha cumplido al pie de la letra, hermanos. Nosotros debemos alentarnos en esto, hermanos. Ya para finalizar, hermanos, al principio dije que nosotros repetimos esto muchas veces de forma automática. Pero si reflexionáramos en esto de esta forma, hermanos, ¿cómo se alegraría nuestro corazón diariamente? Si nosotros diariamente, Señor, estuviéramos preguntando, Señor, ¿quién tú eres para mí, Señor? Señor, ¿qué tú hiciste por mí, Señor? ¿Cómo sería nuestra vida diariamente, hermanos? Pues pocas veces caeríamos en la monotonía y en la frialdad. Y siempre podríamos estar alegres diciendo, Señor, tú eres el Cristo. Y por más que las pruebas me abrumen, Señor, tú has vencido la muerte. Y me has dado vida eterna, Señor. Y todo lo que pueda pasar en esta tierra, Señor, no se ha de comparar, Señor, con la gloria venidera que tú has ganado para tus hijos, Señor. Si nosotros fuéramos conscientes de esta verdad, si nosotros no fuéramos únicamente aquellos que mecánicamente repiten, sí, pensando tal vez que nos están haciendo un examen, diciéndonos, bueno, ¿quién es Jesús para ustedes? Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya. Sino que si lo sintiéramos en nuestro corazón, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el enviado de Dios, aquel que Dios había prometido. Hermanos, nuestra fe va a estar segura a medida que nosotros profundicemos en esta gran verdad. Hermanos, me imagino también cómo fue afirmado el corazón de Teófilo al leer estas verdades, este evangelio. Como decía, esto no fue escrito para incrédulos, fue escrito para afirmar la fe de un creyente, hermanos. ¿Cuánto nosotros debemos pasar leyendo los evangelios y meditando en cada cosa, hermano? Recordando quién es Él, quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué ha prometido Jesús. William Barclay decía algo muy interesante, hermanos, me parece bien precioso para terminar. Dice, Jesús empezó por preguntarles lo que la gente decía de Él. Y a continuación les preguntó directamente a los 12, ¿y vosotros quién decís que soy? No es bastante para nadie el saber lo que los demás dicen de Jesús. Podría ser que una persona pudiera aprobar un examen acerca de lo que se ha pensado y dicho acerca de Jesús. Podría ser que hubiera leído todos los libros de cristología que se han escrito en el mundo y todavía no ser cristiana. Jesús tiene que ser siempre nuestro descubrimiento personal. Nuestra religión no puede ser lo que diga la gente. Jesús llega a preguntarnos a cada uno. No, ¿me puedes decir lo que otros han dicho o escrito acerca de mí? Sino, ¿quién soy yo para ti? Pablo no dijo, yo sé lo que he creído, sino yo sé en quién he creído, hermanos. ¿Quién es Jesús para cada uno de ustedes, hermanos? ¿Quién es Jesús? Es lo que ha escuchado, es lo que ha experimentado. ¿Ha podido sentir ese perdón de Jesús en su vida? ¿Ha podido decir, así como el hombre que escribió en el Salmo 45, eres el más precioso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, eres tú, Señor, eso para mí? ¿Podemos decir eso, hermanos?
¿O solo podemos recitar lo que otros han dicho acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para cada uno, hermanos? Podemos decirlo con confianza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías de Dios, Señor, y hoy mi esperanza está en ti, Señor. No seré movido de esta verdad en la cual tú me has puesto, Señor. Te doy gracias, Señor, por haberte revelado a mí, Señor, siendo yo una persona insignificante. Aún así, como el Señor o Pablo lo dice en una de sus cartas, Dios desechó la sabiduría de los hombres. Y Dios ha revelado a su Hijo, hermanos, para que nosotros podamos conocerle. Y como decía aquí William Barclay, hermanos, Jesús tiene que ser siempre nuestro descubrimiento personal. Tiene que ser siempre aquel que nosotros estamos constantemente conociéndole y viéndole, hermanos. Hoy me puse a revisar notas y me encontré una de John Bunyan, que le escribe en el lecho de su muerte: tanto tiempo viviendo por fe, y hoy voy a ver aquella cabeza cuya cabeza fue coronada de espinas por mí. Y me voy a deleitar con él eternamente, hermanos. Estamos esperando ese momento. Diariamente descubriendo quién es Jesús en mi vida. ¿Quién es Él para mí, hermanos? Para que cuando llegue ese momento de encontrarnos con Él, podamos alegrarnos y gozarnos, viendo que Él ha cumplido sus promesas y su palabra, hermanos. Qué precioso poder ver estos pasajes, hermanos, y cómo esto alienta nuestro corazón, hermanos. Nos lleva a nosotros a ver cómo Dios ha sido fiel a su palabra, hermanos, y cómo Él ha querido revelarse a nosotros, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú te has revelado a nosotros, Señor. Hemos podido creer, Señor, y hemos podido experimentar y saber que tú eres el Cristo, Señor. Y hoy estamos alegres en esto, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Porque siendo nosotros simples, Señor, tú quisiste mostrarte a nosotros, Señor. Solo por tu misericordia y por tu amor, Señor. Hoy podemos hallar gozo en ti, Señor. Padre, perdónanos si hemos olvidado estas grandes verdades, Señor, en nuestro caminar. Si a veces las cosas del mundo nos abruman, Señor, y nos ocultan tu rostro, Señor, de nuestra vista, Señor. Hoy volvemos a verte a ti, Señor. Y te alabamos, Señor, porque tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el prometido de Dios, Señor, en quien nosotros hemos podido hallar perdón y consuelo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos hablas, Señor, que siempre es bueno, Señor, para nosotros. Te damos las gracias. Amén.